Muy buenas a todos, aquí estamos una vez más. Hoy vamos a estudiar un poco de fabricación y producción, ¿vale? Una asignatura en mi caso de segundo de carrera. Y vamos a comenzar. Estos temas van a ser prácticamente teoría. Simplemente voy a ir haciendo unas aclaraciones y mencionando todas las cosas importantes. Conformación por fusión y moldeo. Fusión y moldeo se habla de que es un proceso de fabricación muy utilizado en la actualidad, sobre todo para elementos metálicos, ya que es fácil, rápido, económico y un par de ventajas que veremos enseguida. Fundamento de la fusión de los metales. A ver, el principio de la fundición es simple. Se funde el metal a una temperatura superior a su punto de fusión para que se vuelva en un estado líquido. Después se procede a vertir en un molde. Hay dos tipos de molde que lo veremos ahora. Y el molde lo podemos vertir por gravedad, es decir, que el propio metal vaya fluyendo hacia el molde, o por presión, es decir, que cojamos y que presionemos o que bombeemos el metal, el líquido, a un molde. Eso sería por presión. Y después, por último, para dejarlo enfriar, es decir, para que se solidifique, lo podemos solidificar al aire, es decir, la propia temperatura ambiente va a bajar su temperatura, o enfriamiento controlado, que es generalmente meterlo en horno para que, a ver si no se ve ahí. Meterlo en horno, ahora sí se ve, para que se vaya enfriando lentamente. Con esto conseguiremos muy buenas propiedades. Por último, se extrae la pieza, obteniendo la forma de un molde. Aquí ya hemos hecho. Aquí veremos cómo se funde, se vierte, se mete en el molde y la pieza final. En este caso, un bloque motor. Fundamento de la fusión de los metales. Como todos los procesos, tiene su parte buena y su parte mala. El desbaste de metal excedente a la fundición. Eso es que siempre cuando nosotros fundimos un metal van a quedar lo que se llaman rebabas, que son unos bordes que no son funcionales, simplemente que están estorbando, que han sido impurezas del proceso. Por eso hay que desbastarlo. Hay que limpiarlo porque el molde sale impregnado de arena. Hay que inspeccionar el producto ya que, como vamos a ver, cuando tú viertes un metal muy caliente en un molde de arena, puede que haya deformaciones, fracturas en la arena, etc. Después, como ya comenté, va a sufrir un tratamiento térmico para mejorar sus propiedades, que lo ideal es enfriar lentamente. Si queremos dureza, pues enfriar rápidamente. Después se puede enfriar en aceite, en agua, etcétera, etcétera. Y por último, también tendremos que hacer un mecanizado final para lograr las tolerancias requeridas, aparte de un buen acabado superficial en ciertas partes de la pieza, generalmente partes funcionales, ya que un metal muy caliente se vierte en un molde de arena. Como sabemos, los metales al bajar su temperatura se contraen, entonces sus dimensiones no son muy precisas y pueden variar. Por eso siempre hay que darle un mecanizado, bien sea con torno o con fresa, para dejar la superficie con las dimensiones que nosotros queremos. Después tenemos ventajas y desventajas. Ventajas. Se pueden usar para crear geometrías muy complejas internas o externas. Por ejemplo, bloques motores, eh, admisiones, ruedas de tren, etc. Se pueden fabricar piezas de grandes toneladas, o sea, grandes tamaños y por lo tanto, pues, altas toneladas, ya que lo único que va a limitar nuestro proceso es necesitaremos más producto, más material, es decir, más metal y un molde más grande, pero se podría crear sin problema. Después puede utilizarse cualquier metal que pueda calentarse y pasar a estado líquido. Ahora veremos que según el tipo de molde, pues no todo es metal, pero generalmente sí se puede utilizar cualquier metal
que se pueda fundir. Algunos métodos de fundición son altamente adaptables a producción por masa, es decir, que para una producción no es un proceso tan lento como un torneado, un mecanizado, ya que necesitamos a partir de un tocho de material ir quitando material hasta lo deseado. Aquí simplemente vamos directamente a la forma deseada directamente. Las desventajas, pues como ya comenté, al crearse generalmente sobre arena o las propiedades de contracción de los metales, pues van a generar que la superficie tenga mucha porosidad, o sea, esté rugosa, etcétera, etcétera. Después la baja exactitud y precisión dimensional, pues ya lo he comentado. Al enfriar un metal muy caliente, pues sus dimensiones pueden variar y no son tan exactas. Las condiciones de trabajo de alto riesgo, pues sí, trabajan muy a altas temperaturas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el aluminio se funde a partir de 600 grados. Imagínense hierro, etcétera, etcétera, que son más temperaturas. Problemas medioambientales, pues también, porque resulta de que todos estos metales, cuando están a altas temperaturas, eh, echan gases tóxicos, todas las máquinas necesitan mucha energía, esa energía viene de una central, es decir, genera bastantes residuos durante el proceso. Después tenemos aplicaciones, pues nada, en la tecnología y técnica, pues los bloques motores, la bancada para máquinas, las bancadas son aquellos aparatos o estructuras las cuales sostienen, por ejemplo, los bloques motores o tienen otras piezas mecánicas, ¿vale? Las ruedas de ferrocarril, coronas dentadas, también conocidas como engranajes, o piñones, las tuberías también. En el ámbito comercial, pues la joyería y arte y decoración, pues esculturas, etcétera, etcétera. El molde es una cavidad hueca generalmente, o puede ser también rellena, cuya forma geométrica determina la forma de la pieza final. Se fabrican en arena, perdón, cerámica y metal, según si vamos a hacer uno permanente, semipermanente, desechable, cuánto tiempo queremos darle a ese molde, la complejidad, etcétera, etcétera. Esto se divide en abierto, cerrado, permanente y desechable. Abierto, que nosotros desde la parte superior vertemos nuestro producto, nuestro material, se solidifica y lo quitamos. Cerrado es, por así decirlo, como una sandwichera con tapa. Dos cavidades que se unen o dos o más cavidades que se unen. Y para poder extraer la pieza hay que abrir varias cavidades y después se quita el producto final. Los permanentes pues pueden ser de metal, de cerámica y los desechables de arena. El abierto, pues el metal líquido se vacía simplemente hasta llenar la cavidad. No tiene más ciencia que eso. Un cerrado, pues una vía de paso llamada sistema de vaciado o venteo, que es como un túnel, un hueco en el molde de arena, permite el flujo de material hacia la cavidad. Lo desechable, pues el molde donde se solidifica el metal debe ser destruido para extraer la fundición. Generalmente estos tipos de moldes, cuando ya se supone que están solidificados, pasan a una mesa vibratoria, donde esa mesa vibratoria va a hacer el movimiento, o sea, va a generar un movimiento eh, periódico y armónico en una superficie y la arena va a caer hacia unos tanques debajo, unos contenedores, para ser reutilizada. Los desechables se fabrican en arena, yeso o materiales similares, que mantienen su forma y se pueden destruir fácilmente, usando aglomerantes de varias clases. Los aglomerantes, pues, es como por así decirlo, un tipo de pegamento o un tipo de... eh, es un líquido para que la arena se mantenga de esa forma hasta después del tratamiento térmico. El permanente, pues, como ya comenté, consta de dos o más secciones que pueden abrirse para permitir la extracción de la parte terminada, fabricada. Puede usarse muchas veces, es la parte muy buena de este tipo de moldes. Tú generas una pieza, lo vuelves a cerrar, vuelves a generar otra pieza, lo abres, sale la pieza, vuelves a cerrar y así continuamente.
puede usarse muchas veces para producir fundiciones en cantidad. Suelen fabricarse de metal, material cerámico refractario. Material cerámico refractario, por ejemplo, es la arena. Arena, pero ya sería con otro tipo de tipo cerámica. La cerámica mezclada con arena, etcétera, etcétera, es muy buen refractario. Aquí debajo nos pone las piezas de forma geométrica complicada se producen generalmente mediante procesos de molde consumibles. Consumibles se llaman a los desechables, ya que en el proceso de molde permanente la forma de la pieza se limita por la necesidad de abrir el molde. Los desechables no hay que abrir el molde, solo hay que destruirlo. No obstante, los procesos de molde permanente tienen ventajas económicas en operaciones de alta calidad. Los moldes permanentes son más económicos ya que haces un molde una vez y fabricas cientos de piezas con el mismo molde. No lleva tanto tiempo ni tanto dinero hacer el molde. En la parte superior izquierda tenemos un molde de arena, ya que vemos que esto es una admisión. Vemos que contiene cavidades huecas. Por eso vemos un molde de arena de la parte inferior. Después tenemos un corazón que se ve ahí puesto en el molde de la derecha. Y verticalmente tenemos la parte superior. Esto sería un molde cerrado. Esto es un molde cerrado de arena. A la derecha tenemos un molde de arena, donde se está vertiendo directamente el material y ya está dando la forma. Por lo tanto, es un molde desechable y es abierto, ¿vale? Abajo a la izquierda tenemos un molde permanente, se ve claramente que es totalmente de metal. Un molde permanente y es cerrado. Es un molde cerrado. La última foto, la abajo a la derecha, tenemos a la izquierda, donde pone metal fundido, es un molde de arena abierto, ya que se puede quitar la pieza sin romper el molde. Y a la derecha tenemos un molde de arena cerrado, donde tiene su copa de vaciado, un venteo, entra el líquido, tiene la mazarota, que es donde se almacena, pues si queda alguna burbujilla. Después tenemos el metal fundido en la cavidad, que es esa forma de especie como de guitarra o una campana. Vemos que también tiene un corazón, que es esa especie de cilindro o que se ve en la imagen como un rectángulo, que es para no ocupar esa cavidad. La parte de mitad para arriba es la parte superior, de mitad para abajo la parte inferior. Y podemos ver que tiene sobre el centro, en los laterales, pues unas partes sobresalientes que es donde se utilizaría para unir las dos partes del molde, ya que esto es un molde cerrado y necesita abrirse. Después tenemos ventajas y desventajas. Ventajas de un molde desechable. El proceso es sencillo, simplemente es hacer el molde y verter el líquido sobre el molde. Económico, pues la verdad que es bastante barato relativamente. Simplemente tienes que coger, verter el líquido dentro del molde. Flexible a piezas complicadas, pues todo depende de cómo diseñes tu molde de arena. Válido para casi todas las aleaciones. Válido para casi todas las aleaciones porque la arena aguanta a altas temperaturas y hasta que la arena no se funda puedes hacer el molde que desees. Las desventajas, la calidad. La calidad, ya que estamos trabajando sobre arena, es muy baja. La velocidad de producción es limitada, claro. Cuando nosotros vertemos nuestro producto, nuestro material dentro del molde, hay que esperar a que se solidifique. Y un metal, cuanto más ancho sean sus paredes, más macizo sea, pues aunque parezca que está totalmente solidificado, su interior puede estar aún en estado líquido. Y si nosotros quitamos el molde, quitamos la pieza con parte de su estado líquido, lo que vamos a conseguir es desperfectos interiores, malos acabados, deformaciones. Otra desventaja del molde desechable que es destructivo, un proceso destructivo, es decir, una vez ya se ha usado el molde hay que destruirlo para volver a formar uno nuevo. La fundición en molde permanente. El molde permanente casi siempre, por no decir siempre,
es para plásticos. Igual que el metal, el metal se funde y se vierte en moldes, pues el plástico también se funde y se vierte en moldes casi siempre permanentes. Y sobre todo por inyección, es decir, a presión, no por su propia gravedad. Bueno, ventaja, mayor velocidad de fabricación. Tú cierras el molde, metes el líquido fundido y abres el molde y ya está la pieza. Molde reutilizable. Tú con un molde puedes hacer 100, 200, 300, 1000 unidades. Eh, Mejor acabado de superficie, ya que estamos trabajando ahora sobre un metal que está con bien acabado, bien perfilado, con buena precisión. Va a tener un mejor acabado que trabajar sobre arena, claro. Límite de lesiones utilizables. Es decir, a un molde de aluminio no le podemos meter un líquido como el hierro, un líquido fundido como el hierro, porque el hierro tiene mucho, o sea, la temperatura de fusión del hierro es mucho mayor que la del aluminio, entonces nos va a derretir el molde de aluminio, ¿vale? Forma de la pieza limitada a la apertura del molde, es decir, hay que tener en cuenta que necesitamos abrir el molde para quitar la pieza, es decir, las partes cúbicas no se pueden hacer, o sea, eh, cavidades dentro de las piezas, pues no se puede hacer de este modo. Mayor costo e inversión. Claro, para hacer un molde de metal que tiene ciertas características, ciertas dimensiones, pues eso se hará generalmente se va a hacer va a poner un tocho de metal y con una fresadora CNC informatizada va a generar el molde permanente y ese molde va a durar un montón de tiempo, pero ese molde va a salir muy caro, a diferencia del de arena. Después, factores que afectan a la operación de vaciado del metal fundido. La temperatura de vaciado, es decir, la temperatura del metal en el momento de meterlo en el molde tiene que estar ideal. Si tenemos una temperatura menor a la necesaria, no va a fluir el líquido, por lo tanto no va a llenar todas las cavidades. Y si es una temperatura superior a la necesaria, el líquido va a, por así decirlo, hervir, pasar de estado en vez de líquido a gas, va a hervir y va a generar burbujas de interior del molde y eso va a dar lugar a desperfectos o incluso va a aparecer aparentemente que la pieza está en perfectas condiciones y en realidad el interior está lleno de poros, de cavidades de aire que son totalmente lo que no queremos, vamos. Es importante la diferencia respecto a la temperatura a la que empieza la solidificación. En el punto de fusión para un metal puro y la temperatura líquido para la aleación. Es decir, según el material va a tener una temperatura u otra. Temperatura alta genera óxido, genera porosidad, lo que hemos comentado. Y temperatura baja, pues el líquido no va a fluir y no va a llenar. La velocidad de vaciado, si la hacemos muy lenta, el metal puede enfriarse antes de llegar abajo, antes de llegar a recorrer todo el molde. Y si la velocidad es súper rápida, va a generar eh, que se tapone la parte superior, ya que estamos vertiendo muy rápido y no va a llegar a su punto final donde tiene que llegar. Va a generar unas turbulencias, se va a desviar el líquido, etcétera, etcétera. Incluso puede romper, una velocidad así puede romper eh, los moldes de arena internos y eso nos va a dar lugar a desperfectos que lo que va a hacer es que tengamos que desechar tanto el molde como la pieza y volver a generar otro molde y otra pieza y hacerlo de manera correcta. Las turbulencias, pues las variaciones erráticas, el flujo de la velocidad, es decir, esto hay que coger y verter nuestro líquido a una velocidad constante, controlada, con una temperatura exacta, que es la que está determinada y para lo que está creado el molde. Eh, si nosotros lo vertemos con velocidades variantes, etcétera, va a generar óxido y si queda óxido atrapado durante la solidificación, pues los
las propiedades físicas de la pieza pues van a cambiar drásticamente. El molde se puede romper, se puede erosionar, se puede desgastar, podemos tirar paredes internas o mover corazones dentro del molde y va a dar lugar a piezas erróneas. Eh, Procedimiento, pues está por gravedad y por presión. Por gravedad, pues se llenan los moldes con el propio peso del metal fundido, como si echar agua dentro de un vaso desde otro vaso se tratara. Y por presión es que los moldes se llenan impulsando metal fundido desde el exterior, como una bomba que inyecta metal fundido a presión. Aquí tenemos un breve esquema. La colada por gravedad pues puede ser en arena y se puede verter a mano, es decir, como un vaso llenando otro vaso, o mecánicamente, ya que por ejemplo si tratamos piezas de gran dimensión, pues un brazo en una grúa o un tipo robotizado puede verter el líquido sobre el molde. Después está el moldeo en materiales no metálicos. Pues se puede hacer con terraja, al vacío, en cáscara, a la cera perdida y al polietileno expandido. Esto lo veremos a continuación. El moldeo en moldes permanentes por coquilla, pues ya es simplemente, lo hemos hablado, el molde permanente pues se abre y se cierra, es un molde cerrado generalmente, y por coquilla pues porque necesita un conducto que llegue, que meta el material hacia dentro del molde y ese conducto se llama coquilla. La colada de presión pues puede ser por centrifugación o por presión. Igual que la lavadora, cuando la lavadora está secando la ropa, quitándole el agua, pues centrifugando, es decir, por aceleración centrípeta, eh, en un movimiento circular, la aceleración normal del movimiento circular va a generar una aceleración centrífuga que va a presionar el producto hacia la parte más exterior y así podemos rellenar por presión. Cuanto más velocidad, mayor presión. Y después, como si de una bomba exterior se tratase, pues inyectando directamente desde una bomba a presión o algún método de presión, inyectando el material dentro de nuestro molde. La función con moldeo en arena. Pues nada nuevo. Consiste en vaciar un metal fundido en un molde de arena y dejarlo solidificar y romper después su molde para extraer la fundición. Vamos a explicar aquí. Aquí tenemos, vamos a llamarlo una rueda, parece un queso, una rueda de tren, vamos a llamarlo. Pues esta rueda, ¿vale? Eh, se fabrica, lo ven ahí hueca. Cogemos, ponemos la rueda aquí dentro. Ahí la rellenamos con arena hacia alrededor y la presionamos para que quede arena. Recordar que la arena tiene un aglomerante, que es para que la arena se mantenga, es como un fijador, no es como una especie de pegamento fijador para que la arena no se mueva durante el proceso. Ponemos una pieza aquí dentro, apretamos toda la arena exterior para que quede compactada. Después ya tenemos aquí debajo la pieza, pues pues el siguiente paso es rellenamos, o sea, quitamos ya la preforma esta y con lo que viene siendo una forma rectangular, pues se pone en la parte superior, así, y aquí vertemos la arena, la aplanamos bien y nos va a quedar una cavidad en su interior. Aquí le hacemos un hueco para el material, no sé si allí se ve mejor. Bueno, un hueco para que entre el material con un cuchillo, una especie de cuchillo. Este molde está, o sea, se llenará hasta llegar hasta arriba de la pieza y este se llenará completo. Entonces ya tenemos dos partes.
Esta es la parte inferior y aquí se junta con la parte superior, que es totalmente rellena, y haciéndole el huequito aquí encima, que viene siendo aquí, para que entre nuestro líquido. Entonces lo ponemos una sobre otra, por aquí va a entrar nuestro líquido y aquí vamos a fundir nuestra pieza. A ver si aquí se ve. Después, una vez ya, aquí ya es la siguiente parte, si no me equivoco. Bueno, aquí lo explica más detalladamente. Ponemos la pieza, la otra rellena, ya le dimos la forma, está todo apresionado, aglomerado, quitamos la pieza original. Tenemos una pieza inferior, una tapa inferior, tapa superior, que esta es la superior, esta es la inferior. Aquí tiene un canal de venteo, aquí está este palito vertical. Por los huequitos pues vertemos el material. Después separamos la parte superior de la parte inferior. Y nos va a quedar el producto con los dos canales que es, uno es el acceso del material fundido y otra es la salida del aire. Pues esto después se tiene que coger y mecanizar para quitarlo mediante corte o fresadora y nos va a quedar la pieza. Esto siempre tiene que quedar, esto se llaman pues rebabas o desechos del proceso. La fundición con moldeo en arena. El molde desechable suele ser de arena de sílice debido a sus propiedades. Es el proceso de fundición más utilizado. Se puede hacer casi cualquier aleación. La geometría de las piezas puede ser compleja y tiene un amplio rango de tamaño. Puede hacer uno grande, pequeño, mediano, hasta más de 100 toneladas. El moldeo por arena. El modelo. Se define la forma externa de la pieza. Según como queramos, hay que hacer un modelo u otro. Se fabrica de madera, fundición de hierro, aleación de aluminio, yeso, resina epoxi, etcétera, 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 según para lo que sea. Porque podemos fundir plástico, metal, diferentes tipos de químicos, etcétera. Presenta dimensiones siempre mayores que las piezas debido a las contracciones. Es decir, cuando nosotros generamos una pieza y lo vamos a fundir con metal, al enfriarse, como ya comenté, la pieza se va a contraer y va a reducir sus tamaños. La necesidad de acabado de precisión por mecanizado posterior, pues también lo hemos comentado. Debe preverse las salidas adecuadas para extraer los modelos de los moldes. Por ejemplo, un molde de arena, si ponemos una pieza que es totalmente rectangular, la adherencia o por así decirlo, el propio aglomerante, etcétera, etcétera, va a hacer que se pegue la arena a nuestra pieza y va a salir, o sea, va a salir la pieza rompiéndose toda de arena porque se va a adherir. Entonces necesitamos unas consideraciones de diseño que, por ejemplo, que sean formas fáciles de extraer, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos esta pieza que tiene aquí un poco complicado el sistema, entonces lo que vamos en vez de hacerlo sobre una pieza, hacemos sobre tres piezas. Quitamos una, esto se desliza para la izquierda, este para la derecha y ya tenemos estos chanfles de aquí, estos chaflanes, sin romper, porque si nosotros lo haríamos totalmente hacia arriba, nos llevaríamos estas puntas de aquí. El modelo puede hacerse de manera distinta. Tenemos modelo sólido, es un modelo que es fácil de fabricación, dificultad de localización, es decir, es complicado, de separación, es decir, tú generas este modelo y es muy complicado de hacer, o sea, es un molde completo, tú, a salvo que sea una geometría muy simple, se puede extraer sin generar desperfecto. Después, mucho más usado, pero mucho, está el modelo dividido. La misma pieza se corta a la mitad y se hace como si fueran una pieza, pero dividido en dos. La división define la localización del plano de separación, la producción en cantidades moderadas.
Tienes que estar trabajando siempre con 2 piezas, preparar todo para 2 piezas. Después está el modelo con placa de acoplamiento. El modelo con placa de acoplamiento, pues la fabricación es más costosa, hay que hacer el molde en mitad, hacerle una placa, altos volúmenes de producción y agujeros en la placa que facilitan la alineación. Es decir, estos agujeros de aquí, si los agujeros coinciden, significa que nuestra pieza está coordinada la parte superior con la parte inferior. En este caso sería con mitad del molde hacer una pieza, con la otra mitad del molde hacer la otra mitad de la pieza y después unirlo. Y por último tenemos el modelo de doble placa, que como podemos ver aquí es la misma pieza, solo que mitad de molde se hace primero, después se hace el siguiente, aquí se vierte la arena, ya queda la cavidad y después se une la parte inferior con la superior, se vierte por, por los conductos y ya podríamos hacer nuestro molde. Esto es, mm, digo, muy complicado por no decir casi imposible de hacerlo de esta manera, porque tiene que ser geometría bastante simple. Si nosotros hacemos, o sea, imagínense esto, relleno en un cubo de arena, al quitar la pieza, vamos a generar destrozos. Es difícil de colocar. Aquí pues hacemos mitad y mitad, pero no podemos determinar bien la profundidad, quizás nos hundimos un poco. Entonces después de ahí se inventó que esta placa determina la profundidad, es decir, cuando la arena llega aquí, ya llega aquí. Entonces hacemos mitad y mitad. Y aquí ya es por separado, aquí ya es más preciso. Tenemos mitad, la fabricamos la otra mitad, unimos los moldes y fundimos. La definición de la forma interior de las piezas huecas y se insertan en la cavidad del molde antes del vaciado. Pues igual que vimos antes, se puede hacer, a ver, este que vamos a ver se ha generado de esta manera o de esta manera, porque aquí tenemos la línea ahí. Entonces, para generar este tipo de piezas, ¿vale? Un molde superior, un molde inferior de arena que se ha generado, pues como vimos en la transparencia anterior, un corazón que es que no queremos que se rellene eso de ahí, unos sujetadores que son una especie de patillas para que el corazón se mantenga en su posición, el bebedero, que es o el venteo, que entra el líquido, aquí la macerota para las burbujas de aire y demás, y aquí ya entra la cavidad. Esto después hay que coger mediante fresadora o algo y quitar, cortar aquí, esta parte que queda aquí fundida, solidificada, se recicla y nada. Suele fabricarse de arena compactada, como vemos aquí toda arena. Debe incluir tolerancias de contracción y acabado igual que el modelo. Es decir, nos dan esta pieza y tenemos que generar una sobredimensión de esto para que nos dé la tolerancia adecuada debido a la contracción. Y el acabado, pues después, si esto está pulido, pues esto habrá que pulirlo. Si esto está rugoso, esto habrá que dejarlo rugoso. Hay que ver según la pieza que nos den para fabricar. Dependiendo de su forma, puede requerir soportes, sujetadores que mantengan la posición. ¿Vale? Voy a tomar un poco de agua. Vale. La fundición con modelo en arena. La arena, pues, es sílice, ¿vale? Más silicato de aluminio hidratada, que es arcilla. El sílice proporciona dureza y resistencia mecánica pues óptimas para el proceso. La arcilla proporciona cohesión, es decir, la mantiene unida la arena de sílice. La proporción típica en volumen es 90% arena, 3% de agua y 7% arcilla. ¿Por qué tan poco porcentaje de agua? Pues al contactar la arena muy mojada con el agua,
eso va a hervir, va a generar desperfectos, burbujas, etcétera. Entonces necesitamos poco contenido en agua. Las características, la resistencia. La resistencia es capacidad de mantener su forma y soportar la erosión causada por el flujo de metal líquido. Ya de esto pues lo habíamos hablado. Estabilidad térmica, que es capacidad de resistir al agrietamiento y encorvamiento por el metal fundido, es decir, no cuando se aplica exceso de calor se deforma, básicamente. Propiedades refractarias, pues resiste a altas temperaturas sin fundirse. Retractabilidad, capacidad de comprimirse y dejar que la fundición se contraiga sin grietas, es decir, no es un modelo totalmente rígido, sino se retracta, es decir, que cede un poquito para que antes de romperse el producto, la pieza que queremos formar, la arena cede un poco hacia donde el metal quiere ir. Otra parte, la reutilización, todas las piezas que ya comenté anteriormente que hay que recortar, eso se vuelve a fundir y vuelve a reutilizarse. La plasticidad, que es la aptitud de la arena para reproducir la geometría del modelo, es decir, si nosotros queremos generar una guitarra de hierro, pues le damos a la arena, mediante su propiedad de plasticidad, le damos la forma de una guitarra de hierro y la fundimos. La permeabilidad, que es mínimamente capacidad de ventilación entre los granitos de arena, que hace que sea muy bueno. Y como detalle, depende del tamaño del grano y el contenido de la arcilla y el porcentaje de humedad. Cuanto más pequeños son, cuanto más pequeños, mejor acabado, ya que los granos están más unidos. Y cuanto más grandes, mm, más permeables, es decir, pasa mejor el aire, pero tienen peor acabado. Entonces hay que hacer una mezcla de gravilla, granzón, que esta arena no es ni muy fina, ni muy fina, ni muy gruesa, ni muy gruesa. La arcilla, que proporciona la cohesión, tiene mala permeabilidad, entonces es un poco estanca. Y cuanto más humedad, menos permeabilidad. Hay que tener todo eso en cuenta. También comentar que para cavidades interiores, que son después, hay que extraer la arena de dentro de cavidades interiores que van a quedar totalmente fundidas, se suelen recubrir los corazones, por ejemplo, con polvo de talco, para evitar que se pegue la arena al interior de los conductos y sea más fácil de extraer. Eso solo como detalle. Eh, el moldeo para arena, ventajas y desventajas. Formas complejas, sin restricciones de tamaño, cualquier metal, reutilización de arena, equipo y herramientas de bajo costo. Equipo y herramientas de bajo costo, pero necesitas calentar el metal. Y calentar el metal necesita bastante energía. Pero bueno. Desventaja, acabado superficial. Amplia tolerancia dimensional. Necesidad de mecanizado posterior, pues la tolerancia ya hemos hablado. Mecanizado, pues también hay que repasar todo. Baja producción, pues hay que hacer, romper, volver a hacer, volver a romper. Bloques motores, colectores, bases de máquinas, bancadas, poleas, ruedas de trenes. Por ejemplo, molde, una mitad de un molde. Estos son alcantarillas. Aquí hace dos de una sentada, de un lote. Esto es arena compactada. La cavidad superior, que tendrá por aquí encima un canal de que le caiga, o sea, la garganta, el venteo, la coladera para meter el material. Se vierte, en este caso por gravedad, lo estamos viendo aquí. Ya habiéndose solidificado, pasa a la mesa vibratoria, la arena cae y nos queda las alcantarillas.
En este caso 2 por cada molde, ¿vale? Según el tamaño del molde, pues puede variar. Vale, moldeo en concha o cáscara. Esto es menos famoso, pero lo vamos a aplicar. Aquí tenemos una superficie, en este caso como se puede ver aquí, una superficie con un molde permanente. Este molde se calienta y aquí hay una arena con aglutinante que es bastante sensible a la temperatura, es decir, a la temperatura ambiente el aglutinante está desactivado y cuando existe altas temperaturas el aglutinante se activa. Entonces se calienta, se voltea el molde, esto está caliente, la arena queda apoyada sobre el molde, el calor hace que se adhiera una capa de arena al molde, se vuelve a voltear y queda una concha o cáscara sobre el molde que nosotros teníamos originalmente caliente. La arena sobrante va hacia la parte de abajo. Esto se calienta en una estufa. Esto se queda totalmente con buenas propiedades. Se separa la arena con la forma del molde original permanente. Se, se enfrenta una pieza con otra, es decir, una cavidad de arena, una pieza frente a otra. Se rellena de arena por la parte exterior. Esta es la forma que nosotros le hemos determinado. Y se vierte por la parte superior. Por ejemplo, un perno, un tornillo. En este caso, como podemos ver aquí. Una vez esto ya se haya endurecido, se separan los dos laterales, sale la pieza, se desecha y vuelta al proceso. Vamos a aplicar las etapas. Modelo metálico con una placa de acoplamiento se calienta. Allí se coloca sobre una caja que contiene arena mezclada con resina termofija sensible a la temperatura. La caja se voltea, deja caer la mezcla de arena y resina sobre el modelo caliente y la resina se seca, se pone dura al contacto y se forma una cáscara dura. La caja se vuelve a voltear, las partículas que no sufrieron el tratamiento caen abajo, la cáscara se calienta en la estufa hacia aquí para completar el curado, se separa el molde, se ensamblan las dos mitades y se realiza el vaciado. No tiene más ciencia. Ventajas y desventajas. Vamos a ver. Piezas complejas con detalle fino, ya que partimos de un molde permanente, va a quedar muy buena calidad para este tipo de proceso. No se necesitan cajas de moldeo, es decir, no necesitamos una caja que nosotros pongamos la pieza, la apretamos. No, aquí ya son todo cajas fijas. Moldes más ligeros y fáciles de fabricar. Alta producción. Aquí solo tenemos mitad de un molde, de ahí se pega la arena y se fabrica. Si fuera un molde permanente completo, son dos mitades que ya vienen con todas sus características, etcétera. Entonces son más complicados de fabricar y por lo tanto más pesados. Alta producción, pues no tiene mucha complicación. Buen acabado superficial y exactitud dimensional, pues nada más que verlo. Evitando mecanizados posteriores, aunque casi siempre hay que haber algo. Buena retractabilidad en el molde, pues las arenas están preparadas para eso. Elevado costo. El patrón de metal inicial necesita, o sea, el patrón inicial se hace una vez. Hay que esperar con ese molde, voltearlo, meterlo dentro de la estufa, no sé qué. Por lo tanto, necesita bastante, o sea, un proceso bastante laborioso. Entonces, las producciones no son tan buenas.
La arena con glutinante, con ese producto termofijo, es 5 veces más caro que la arena normal. Y los tamaños, no podemos hacer una pieza excesivamente grande. Esto se suele aplicar para válvulas, perdón, manguitos, árboles de leva, etc. Otro tipo de moldeo, molde al vacío. Aquí utilizamos el molde de arena que se mantiene unido por presión de vacío en lugar de un aglutinante. Es decir, aquí tenemos una cavidad succionadora, ¿vale? Aquí se vacía el producto. Esto es arena. Aquí hay que meterle unas capas para que no pase la temperatura, o sea, para que exista vacío. Aquí se extrae por estos enganches de aquí con una bomba de vacío. Entonces, si nosotros tenemos esta pieza, la rellenamos de arena, aplicamos vacío, tapamos la parte superior, tapamos la parte inferior, se va a generar una presión negativa, un vacío potente. La arena va a estar sujeta gracias al vacío. Por lo tanto, desde que exista un segundo sin presión de vacío adecuada, se va a caer toda la arena hacia abajo. Es decir, la arena va a caer. Y si aplicamos mayor succión de la necesaria, vamos a generar modificación de la estructura de la arena. Es decir, la arena se va a mover hacia donde hay menos presión. Aquí, pues, lo que comenté, la presión se adhiere aquí, esto está en vacío de presión negativa. Esta hoja que ponía aquí está ahí para hacer que la arena, recordar que la arena era permeable, pues, para generar un ámbito impermeable. Esto está todo succionado y manteniendo la succión hacia afuera, hay que verter el líquido. Una desventaja bastante importante es, ya que es un tema poroso, el líquido que nosotros virtamos por aquí también va a querer escapar hacia donde hay menos presión, entonces va a generar bastantes desechos y bastantes porosidades exteriores, malos acabados, que van a necesitar un mecanizado sí o sí. Ventaja: al no necesitar agua, desaparecen los desperfectos por presencia de humedad. Es decir, aquí agua no hay. No hay aglutinante, no hay nada, solo arena. El reciclado de la arena al no tener aglutinantes, lo dicho. Un proceso lento, esto desde que exista un segundo sin presión negativa se va a desmoronar todo. Poco automatizable, esto hay que estar muy pendiente, mangueras, aquí no lleva mangueras, aquí sí, hay que succionar, no sé qué. Es bastante laborioso. Este es por vacío, ¿vale? Proceso con poliestireno expandido. Poliestireno expandido, el corcho blanco que viene en las cajas de televisión, electrodomésticos, etcétera. Pues el moldeo con arena compactado alrededor de un patrón de espuma de poliestireno que se vaporiza al vaciar metal fundido. Vamos a ver. Nosotros generamos la pieza deseada en poliestireno expandido, corcho, o el papel, o esto de las burbujitas dentro de las almohadas, o etcétera. Vale, pues este poliestireno, al aumentar su temperatura, se evapora instantáneamente, ¿vale? Entonces generamos nuestra pieza en poliestireno expandido. Eso requiere hacer un patrón, es decir, hacer una forma en poliestireno expandido, que si lo hacemos hay que hacerlo mediante forma manual, un cúter y tal, va a quedar muy mal acabado, mala dimensión, etcétera. Entorno no se puede hacer, entorno no puedes poner un trozo de corcho blanco a tornear, hay que hacerlo sobre una fresadora, y esa fresadora no puede trabajar a altas temperaturas. Si trabaja a altas temperaturas, el corcho
se va a fundir, se va a calentar, se va a deformar. Hay que trabajar. Si trabajas muy lento, el corcho en vez de generar una superficie con buen acabado, lo que va a hacer es, si va a ir muy lento, es arrancar esas bolitas y va a quedar una superficie horrible. Entonces, hay que hacer un molde para cada fabricación. Y una vez vertamos el metal, ese corcho se va a volatilizar. Eh, recalcar que el corcho, el polietileno expandido, yo lo llamo corcho, es sensible a algunos disolventes. Por ejemplo, el disolvente universal, gasolina, alcohol. Si ustedes echan una gota de disolvente, gasolina o alcohol sobre poliestireno expandido, van a ver que se derrite debido a sus propiedades. Pues se pueden imaginar la velocidad que se va a evaporar ese poliestireno expandido con, eh, con un metal a 600, 700, 800 grados centígrados. Fabricación, la verdad que es bastante simple, pero no necesita extracción del modelo, es decir, eso se queda ahí, se volatiliza. El modelo incluye un bebedero de colada, es decir, ya el propio molde de corcho ya incluye el bebedero. El sistema de vaciado, los acumuladores también los machos, eliminando así la necesidad de hacerlos por separado. Es decir, si nosotros queremos una pieza así, ponemos un macho por debajo, metemos el modelo, el bebedero, todo eso, nada más verter el metal fundido, todo eso se va a evaporar. Desventaja, nuevo patrón para cada fundición. Y hay que hacerlo. No se puede hacer rápidamente, no se puede hacer lentamente, no se puede hacer mediante torneado, solo con fresado. La verdad que es un poco complicado y costoso. Siguiente proceso, fundición por revestimiento. También conocido como cera perdida. ¿Vale? Aquí los pasos son los siguientes. El modelo se hace en cera. En cera, por ejemplo, como las velas. Se recubre con un material refractario, como podemos ver aquí, un tipo de arena, para fabricar el molde. Después la cera se funde, ¿vale? Y se evacúa antes de vaciar el metal fundido. Este es el molde de cera, el molde de cera. Se recubre con, eh, con la arena. Esto se le da la vuelta. Al aplicar calor, la cera va a salir goteando como una vela. Ya nos va a quedar la parte interior hueca. Vertemos el metal y una vez esto solidificado, se rompe la arena exterior y nos queda la pieza interior. Esto se llama fundición por revestimiento cera perdida. ¿Vale? Ventaja, capacidad de obtener piezas complejas, ya que la cera no es tan rugosa, tan mala calidad como la arena. La cera nos va a dejar buena superficie, la arena se va a adherir, tiene que ser arena bastante finita porque si no, no nos va a servir, etcétera. Entonces nos deja tolerancias del orden de micrómetros. ¿Vale? Buen acabado de la superficie, ¿vale? Por lo general no requiere mecanizado adicional, por lo general no requiere mecanizado. La cera, una vez vaciada, se puede recuperar y volver a utilizar. Pueden fundirse todos tipos de materiales, incluyendo aceros, acero inoxidable, otras relaciones de alta temperatura. Desventaja, es un proceso costoso por la cantidad de pasos que involucra su operación. Hacer el molde de cera, meterlo, forrarlo con arena, vaciar la cera, meter el metal, romper el molde de arena, recuperar la cera y de cortar la pieza
o separar la pieza de su venteo y ya tendríamos nuestra pieza. Y el tamaño de la pieza es limitado. Podemos hacer una pieza de cera de 10 toneladas. No se puede hacer. Ahora, fundición en molde permanente por gravedad. Este también se conoce como moldeo en coquilla. Se usa un molde metálico de acero o hierro fundido, según, construido en dos secciones, que están diseñadas para cerrar y abrir con precisión y facilidad. No son más que o uno fijo y se abre este y este, o el de centro fijo y se abre este y este. No tiene, no tiene mucha ciencia. Aquí podemos ver que, por ejemplo, para fabricar un pistón, se cierra, se vierte el metal, al abrirse sale ya la cabeza del pistón formada. Aquí también tenemos un plomo de pescar, supongo. Eh, Permanente y hay que abrirlo y por gravedad, es decir, esto se cierra, estos puntos son para que coincidan y cierren perfectamente y estén sincronizados. Se vierte por aquí el producto, se solidifica y después ya se saca. En este caso se añade un enganche, como podemos ver aquí, un enganche con una cadenita que aquí está fundido para poder cogerlo, ¿vale? Ya viene incluido. Ventajas: buen acabado superficial, buen control dimensional, baja porosidad, alta tasa de producción, es decir, tú aquí salen dos de golpe, por ejemplo, chun chun, y salen rápido. Pieza con buenas propiedades mecánicas, rápida solidificación, molde metálico, molde fino, molde de grano fino, ¿vale? Desventaja: coste de molde elevado, pues por ejemplo, sería mucho más caro que este. Formas y complejidad limitados porque hay que abrir el molde, tanto el de arriba como el de abajo hay que abrir el molde. Muy bueno para medios cilindros, superficies fáciles. No es adecuado para metales de alto punto de fusión. Si estos metales de muy alto punto de fusión, esto se va a derretir y va a ser un desastre. Típico para aluminio, magnesio, cobre, etc. Ejemplos: pistones, cuerpos de bombas, bombas de bombeo de líquido, armamento, proyectiles, ¿vale? Moldeo por coquilla se llama este, ¿vale? Moldeo permanente por presión. Ahora tenemos por presión. Es un proceso de fundición en molde permanente que se lleva a cabo en máquinas especiales, las cuales inyectan el metal fundido en la cavidad del molde a alta presión. Mantienen cerradas las dos mitades del molde por fuerza por cierre, es decir, esto va a generar una fuerza. Se mete el líquido a presión. Se mantiene la presión durante el enfriamiento y solidificación para que no cambie su dimensión, ¿vale? La fuerza de cierre se limita por el tamaño de la pieza. Cuanto más tamaño, más presión hay que aplicar de fuerza de cierre y para llenarlo. Los moldes están previstos de placas donde se han mecanizado una cavidad, estas de aquí, una móvil y otra fija. Generalmente la que está aquí está fija y la que está aquí se mueve hacia la derecha. Fabricadas en acero de herramientas, es decir, aleados o refractarios. Los expulsores son unos puntitos que hay aquí dentro que generalmente estas máquinas trabajan con aire comprimido. Con aire comprimido impulsan unos pistones, esos pistones accionan unos expulsores y nos van a empujar la pieza desde dentro hacia afuera y nos van a permitir que su extracción sea tan fácil que hasta que por gravedad caiga la pieza, generando un procedimiento bastante rápido. Lo mucho que tardaremos es esperar a que se enfríe aquí dentro. Los respiraderos, que también son una serie de huecos, orificios, evacuadores de aire y de gases, sistema de refrigeración y lubricación,
Estos moldes hay que mantenerlos en temperatura constante, no muy calientes para que no alcancen grandes temperaturas. Su cavidad es única, puede ser única o múltiple, puede haber varias cavidades. Fusión en el molde permanente por presión en cámara caliente, ¿vale? Cámara caliente. El metal se funde en un recipiente, aquí debajo, adherido a la máquina y se inyecta en el lado, o sea, se inyecta en el lado usando un pistón de alta presión, ¿vale? Aquí hay un pistón, aquí está el metal fundido, aquí está nuestra pieza, se presiona, queda estancado con sus conductos de evaporación de gases, su refrigeración, etc. Este pistón que está aquí va a moverse hacia abajo, el líquido va a pasar por aquí, va a llegar hasta la pieza, se va a solidificar y ya tendríamos nuestra pieza. En este caso, las piezas van a salir de forma lateral. Ya que estamos calentando aquí un recipiente con nuestro metal, pues generalmente se utiliza para las aleaciones de bajo punto de fusión. Zinc, estaño, plomo, magnesio, ¿vale? La velocidad de producción es alta, 500 piezas por hora, ya que en tiempo, o sea, es igual a tiempo de ciclo corto. Las presiones necesarias, aquí las presiones, de 30 megapascales. La presión que hay que aplicar son de 30 megapascales, generalmente. Aquí era cámara caliente, ¿vale? Aquí ahora tenemos cámara fría. La cuchara de la colada se vacía. Vacía el metal líquido procedente del contenedor externo que hará la función de cámara caliente para luego inyectar la presión. Aquí es aluminio, cobre, magnesio y latón. Se inyecta el líquido en esta cámara. Esto se cierra, se inyecta presión con un pistón hidráulico y ya queda el metal dentro de nuestro molde. Velocidad de producción más baja, ya que hay que echar aquí en vez de tener el proceso de cámara caliente. Las presiones en el proceso de la caliente son superiores, son hasta 150 megapascales. Ventajas: alta velocidad de producción, buen acabado superficial, buen control dimensional, baja porosidad. La pieza tiene buenas propiedades mecánicas, un enfriamiento rápido, pieza de pared delgada, ya que llenas por gravedad, entonces a presión podemos hacer piezas de paredes más delgadas que el metal sí va a llegar. El equipamiento tiene un coste elevado y es rentable para altos volúmenes de producción. Formas complejas y limitadas, no se puede hacer de todo. No adecuado para metales de alto punto de fusión. Por ejemplo, aplicaciones carcasas, componentes para motores, herramientas de mano, juguetes, etc. La que comentamos, la centrífuga. Utilizada la fuerza centrífuga usada para una rotación para distribuir el metal fundido, se obtienen distintas fundiciones de buena calidad, exactitud dimensional y buen detalle superficial. Esto, por ejemplo, un tubo, un barrote, ¿vale? Se genera de esta manera. Un motor, unos rodillos aguantan un cilindro maestro, por así decirlo. El metal fundido se mete dentro de este cilindro. Este empieza a girar a altas revoluciones por fuerza centrífuga. Va a quedar distribuido uniformemente con la manera. La propia contracción del metal va a despegarlo de las paredes y va a salir el cilindro hacia afuera, generando esta pieza de aquí. Tubos, anillos, bujes, ¿vale? Todo lo que sea así, generalmente cilíndrico. De perfecto la fundición, el llenado incompleto. El metal se solidifica antes de completarse el llenado de la cavidad del molde. Por ejemplo, aquí se vierte, este es el bebedero, llega hasta aquí y aquí no llega el material. Bien porque sea muy fino o porque ha pasado algo, poca velocidad lenta o velocidad rápida.
no temperatura adecuada. Entonces, fluidez insuficiente, no ha llegado, baja temperatura, vaciado muy lento, sección transversal muy delgada, todo lo comentado. Junta fría. La junta fría es un punto que no se ha rellenado adecuadamente. Por ejemplo, el líquido baja por aquí y otro viene por aquí, y cuando se unen aquí están a una temperatura no adecuada, están fríos y no, o sea, se unen pero no se pegan, ¿vale? Se encuentran pero no se adhieren. Fluidez insuficiente, baja temperatura, vaciado muy lento. El diseño del procedimiento y el control de los parámetros es lo que solucionaría esta falla. Defectos de la fundición: metal granuloso y grano frío, ¿vale? Las salpicaduras durante el vaciado hace que se formen glóbulos de metal y quedan atrapados en la fundición, ¿vale? Esto se diagnostica mediante, por ejemplo, radiografía. Con la radiografía podemos ver dónde existe este tipo de defectos. Las causas: fluidez excesiva, alta temperatura o vaciado muy rápido. Lo mismo, un buen diseño del sistema y el procedimiento hace que evite salpicaduras de perfecto. Cavidad por contracción, ¿vale? La depresión de la superficie o hueco interno debido a la contracción por solidificación en la última región que solidifica. Es decir, cuando un metal se enfría, se contrae. Si no tenemos esto en cuenta, ¿vale? Exagerando, se vería así, pero en la hora de la verdad, se va a ver este tipo de maneras que no se ha contraído adecuadamente. En este caso, este tipo de desperfectos a alto número de desperfectos va a generar, por ejemplo, si pasa un fluido, va a generar turbulencias internas, por lo tanto va a generar que el fluido tenga que viajar más lentamente, que se mezclen demasiado los fluidos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo causa la diferencia de la temperatura entre el molde y el metal fundido. El molde también tiene que estar a una cierta temperatura, no puede estar a temperatura ambiente. Mal diseño de la mazarota, es decir, lo que acumula un exceso de material. La mazarota es como un condensador eléctrico, pues una reserva de material para cuando se enfría. Si la pieza necesita más material, lo va a quitar de la mazarota. Entonces, un mal diseño de la mazarota pues va a generar este tipo de efectos. Solución: diseño de espesores uniformes, evitar cambios bruscos de sección, colocar enfriadores, mejor diseño del sistema. Esto ocurre frecuentemente cerca de la parte superior de la fundición, la parte superior por temperatura, y se llama rechupe, ¿vale? La microporosidad. La microporosidad son contracción por solidificación del último metal fundido de la estructura dendrítica. Esto se da, la microporosidad generalmente es como, bien puede ser restos de arena o burbujas de aire dentro de nuestra pieza, interiores, que no se ven. Causado por contracción por solidificación entre dendritas, gases disueltos y productos de reacciones. Lo que dije, gases ahí acumulados dentro de las piezas no se van a ver. Baja temperatura de vaciado. Si esto está a mayor temperatura, las burbujas van a flotar, entre comillas, por así decirlo, y va a quedar aire arriba, relleno debajo. Vaciado muy rápido, pues el vaciado rápido va a ser como si coges un zumo y lo bates, lo agitas y después lo echas en el vaso. Va a quedar burbujas dentro del fluido. Diferencia de temperatura entre el molde y el metal fundido. La solución: un correcto diseño del procedimiento y control de parámetros de vaciado. Desgarramiento o agrietamiento en caliente.
Ocurre cuando un molde que no cede durante las etapas finales de solidificación restringe la contracción de la fundición después de la solidificación. Esto ya lo hemos hablado, que la arena, una propiedad es que tiene una propiedad, la retractibilidad, que permite un pequeño movimiento, ceder un poco al movimiento del metal y evita que se rompa nuestro metal, nuestra pieza. Moldes incompatibles, moldes inadecuados, materiales, geometría, etc. Un buen diseño del molde y una correcta elección del material de fabricación. Del molde, claro. Os podéis imaginar el peligro que sería, por ejemplo, un gancho de una grúa de un puerto en malas condiciones. Que esto tenga una grieta interior, vayas a enganchar algo y el gancho esté dotado para, por ejemplo, 10 toneladas, tú enganchas 9 toneladas y por un desperfecto en este proceso, en realidad la fuerza máxima a superar por el gancho sea 1 tonelada y se caiga la carga de 9 toneladas. Eso sería un desastre. La sopladura. La sopladura es una cavidad causada por gases atrapados durante el vaciado por falta de un conducto para salida de gases, etcétera, pudiendo formarse en el interior o exterior de la pieza. Quizá lo podemos ver por fuera o en el interior. Causado por fluidez excesiva, generación de turbulencia. Si aquí genera una turbulencia, al verterlo va a meterse en la burbuja de aire por aquí y va a flotar. Si nosotros vertemos lentamente, la burbuja se va a quedar aquí, se va a quedar aquí, se va a quedar aquí y nunca va a entrar dentro del molde. Velocidad excesiva y fluidez excesiva. Un rechupe es esto y una porosidad de un gas, pues una burbuja. ¿Vale? Las puntas de alfiler. Las puntas de alfiler son parecidas a la anterior, formación de numerosas cavidades pequeñas de gas en la superficie de la fundición o ligeramente por debajo de ella. Muy parecido, fluidez excesiva, velocidad rápida. Caídas de arena. Si la arena se cae, también lo hemos comentado ya, genera una irregularidad resultante de la erosión del molde durante el vaciado, porque lo vaciamos muy rápido. Por ejemplo, vamos a asimilar un castillo de arena a la playa. Si nosotros nos llega una ola muy rápida, la arena se va a desmoronar, ¿vale? Pues causa fluidez excesiva, vaciado muy rápido, mala compactación, es decir, que el molde tenga mala consistencia, ¿vale? La penetración. La penetración, el metal líquido al penetrar en el molde, después de la solidificación, la superficie de la fundición presenta una mezcla de granos de arena y de metal. Aquí la arena se ha, por así decirlo, movido, se ha desplazado y ha generado unos desperfectos debido a la penetración de la arena dentro de nuestra figura. Causa fluidez excesiva, turbulencia, vaciado muy rápido, alta temperatura del metal, mala compactación de la arena. Esto, por ejemplo, una grieta, es lo que se considera esto, muy peligroso, y una penetración son menos profundas, más constantes. Desplazamientos, molde y o corazón. Si nosotros, como vimos en su momento, molde de 2 mitades, molde completo, molde de 2 mitades con placas, molde de 2 placas, vimos que había un hueco que había que coincidir para que el molde estuviera sincronizado. Vale, pues si el molde no estuviera sincronizado, no estuviera correctamente diseñado para estar coincidiendo la parte superior con la parte inferior, pues nos va a generar este desplazamiento, este corrimiento del semimolde. O si el corazón, si ya que nosotros vaciamos muy rápido, se mueve el corazón, todo esto lo hemos mencionado anteriormente, ¿vale? Se va a desplazar el corazón, puede que el corazón se desplace hacia arriba, hacia abajo,
se va a mover de su sitio y va a lugar una pieza que nosotros queríamos completamente de paredes de igual espesor, nos va a dar lugar una pieza que no nos va a servir porque no es la que nosotros diseñamos. Causa mal diseño del molde, vaciado rápido y desgaste de las fijaciones. Las consideraciones de diseño. Las consideraciones de diseño buscan simplicidad en la geometría, cosas simples, ¿vale? El espesor. Cuanto más delgada, más dificultad paso de material, más temperatura hay que darle para que el metal recorra, mayor probabilidad de que el metal no llegue a la parte inferior, ¿vale? Aquí va a ser mucho más rápido. Evitar ángulos y esquinas. Esto es muy complicado ya que cuanto más ángulos, más esquinas, más probabilidad de que queden desperfectos. Salidas de ángulo, ¿vale? También lo hemos comentado. Es mejor una superficie de mayor a menor, va a salir mucho mejor que una superficie completamente vertical, ya que se va a adherir la arena aquí y vamos a arrasar con todo el molde. Las tolerancias de mecanizado también hay que tenerlas en cuenta, ya que siempre hay que hacer el molde un poco mayor debido a que las contracciones van a reducir su tamaño y aparte de reducir su tamaño, hay que dejar un poco de sobredimensión para después a la hora de mecanizar, si es una cota funcional, ¿vale? Si es una cota funcional hay que dejarlo mayor para que el mecanizado lo rectifique y nos quede la dimensión deseada. Metales para la fundición. Bueno, pues la mayoría de las fundiciones comerciales están hechas de lesiones, más que metales puros. Metales puros es muy complicado, aparte de muy complicado de conseguir, no tienen tan buenas propiedades. Por ejemplo, el oro se puede partir, por ejemplo, con la uña, pero se alea para que sea duro. Si no, imagínate un anillo que se parte con la uña, no tiene sentido. Las lesiones son más fáciles de fundir, las propiedades son mucho mejores. Las propiedades de las fundiciones de acero son isotrópicas, es decir, que su resistencia es la misma en cualquier dirección. No es, por ejemplo, la madera que tiene unas vetas y son más resistentes en una dirección que en otra. No así las partes formadas mecánicamente por laminado o por forjado. Eso ya lo veremos, que no son isotrópicas. Las aleaciones de fundición pueden clasificarse en ferrosas, con acero fundido, por ejemplo. Las propiedades mecánicas del acero lo hacen un material muy atractivo para la ingeniería. Sin embargo, gran dificultades. Punto de fusión, 1440 grados, una temperatura increíble. El más alto que otros metales a elevadas temperaturas. El acero se oxida fácilmente. Se deben usar procedimientos especiales durante la fusión y el vaciado para aislar el metal del aire, ya que si no se va a oxidar. ¿Vale? Nada, esto. Los no ferrosos, aluminio, se distingue por su lo que iba a decir de aquí. Que el acero fundido es un metal muy pesado. Es muy, muy, muy pesado. Aunque diga que es muy atractivo para la ingeniería, tiene sus desventajas. Materiales no ferrosos. Las aleaciones de aluminio se distinguen por su ligereza, fácil mecanizado, amplio rango de propiedad de resistencia. Hay aluminio, hay otras aleaciones que se llaman duraluminio, etcétera, etcétera. Aleaciones de cobre incluyen bronce y latón, buena resistencia a la corrosión, apariencia atractiva, buenas calidades, antifricción, accesorio para tuberías. Supongo que todos conocen las tuberías, las T, codos, desviaciones, racones, anillas de latón. Aletas de propulsores marinos, las hélices de los barcos, componentes de bombas. Las bombas funcionan mediante un sistema de centrifugación interior, pues también se suelen hacer generalmente de cobre, de latón, o sea, no cobre, sino más bien latón, casi siempre es latón, una aleación de latón, y joyería ornamental. Otras aleaciones como estaño,
Esta es bastante conocida en el ámbito eléctrico. Tiene un punto de fusión más bajo de los metales de fundición, o sea, tiene el punto de fusión más bajo de todo. Buena resistencia a la corrosión, pobre resistencia mecánica. La aleación de níquel tiene buena resistencia a la corrosión, buen comportamiento en condiciones de funcionamiento a altas temperaturas, por ejemplo, motores a chorro, componentes de cohetes, escudos contra el calor. Las aleaciones de titanio, pues ya que tiene una propiedad muy buena de la corrosión, pues se utilizan para prótesis, por ejemplo, prótesis de rodilla, de codo, etc. Tiene un alto punto de fusión, baja fluidez, es muy propenso a oxidarse a elevadas temperaturas. Esto hace que el titanio y sus aleaciones sean difíciles de fundir, o sea, son materiales bastante complicados de trabajar. Y pues nada, ya aquí hemos terminado este tema. Tenemos aquí unas recomendaciones, formulillas, pues las esferas del cubo, los radios, ya lo hemos comentado, esto es mejor curvado que así. Pues nada, aquí tenemos pues el radio redondeado, la solidificación, ¿vale? Evitar aristas y ángulos, ¿vale? La solidificación direccional, esto es la parte que más va a tardar en solidificarse, parte interior. El molde, dos mitades, por ejemplo, en este caso. Recordamos los enganches, el bebedero, la mazarota, el corazón, la pieza, ¿vale? La solidificación direccional, es decir, en qué orden se va a solidificar. El desmoldeo, pues también lo hemos hablado ya. La orientación de la pieza, siempre intentar que sea lo mejor posible. La superficie de partición, es decir, qué podemos hacer. Miren aquí, por ejemplo, el molde mejor cortarlo así que así. Consideraciones de diseño, las alas, moldes de hélice, colectores, recomendaciones, todo curvado, nada en forma de esquina. Más consideraciones, los nervios, es decir, lo que le dan rigidez a una pieza sin ser rellena. Esto es muy, muy usual. La precisión de los acabados, como las contracciones y tensiones internas, cómo evitarlo, evitar concentradores de tensiones, dejar exceder los materiales para operaciones posteriores, simplificar los detalles que se pueden conseguir por mecanizado, aspectos económicos, que por aquí ya tendríamos un esquema. A ver. Vamos a pasar por partes, pues si no, no lo vamos a ver. Vale. Fundición, tipo de molde, recordatorio, ¿vale? Desechable, arena, cáscara concha, al vacío, moldeo con poliestireno expandido, fundición por revestimiento, la concha, pues lo recordamos que era darle la vuelta, calentar, el aglutinante, al vacío sin dejar de hacer de vacío,
el polietileno expandido, meter la figura en el interior, meterle el líquido, el polietileno se expande por revestimiento con la cera perdida. El molde permanente por coquilla, que era como los plomos de pesca o el pistón. Por presión tenemos la cámara caliente, que era aquella máquina que presionaba a 3 megapascales, presionaba desde una cámara caliente hacia adentro, cámara fría que era 150 megapascales si no recuerdo mal, que era que vertíamos en un pistón, el pistón accionaba, apretaba y metía dentro del molde. Fundición por centrifugado, que aquí tenemos por centrifugado haciendo los tubos superficie cilíndrica. Desperfectos, llenado incompleto, junta fría. Esto era por llenado incompleto por falta de fluidez, baja temperatura. Junta fría por falta de temperatura o mayor velocidad. Metal granuloso o grano fino por la generación del molde. El rechupe por desperfectos de temperatura. Microporosidad por el molde. Desagrietamiento o agrietamiento en caliente, por desperfectos de diferencia de temperatura, la sopladura por mala mazarota, las puntas de alfiler por rápida velocidad de vertido, caídas de arena por rápida velocidad, generación de turbulencias, la penetración por desperfectos en el molde, el desplazamiento del molde por mala fijación del molde. Consideraciones de diseño: simplicidad geométrica, reducir los espesores y hacerlos homogéneos, evitar esquinas, incluir ángulos de salida, prever espesores para mecanizado y sobredimensión, metales para la fundición, aleaciones ferrosas, estaban los aceros que tenían 1440 grados de temperatura para fusión, aleaciones no ferrosas, ¿vale? Después tenemos las aleaciones de aluminio, aleaciones del cobre, estaño, níquel y titanio, con sus propiedades, bajo peso, muy bueno para esculturas, la de estaño para conexiones de cables, níquel, la parte mala era altas temperaturas, que se corroía a altas temperaturas, pero era un buen aislante térmico, titanio, buenas propiedades de la corrosión, ¿vale? Ya teníamos nuestro resumen. Y pues nada, hasta aquí nuestra clase de hoy. Yo lo he llamado tema 4. Tema 4, fusión y moldeo, ¿vale? Pues nada, gracias por ver el vídeo, darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.